riqueza. No encontramos residencias de mandatarios, ni palacios. Desde el punto de vista etnográfico, esto es algo muy habitual en sociedades como aquella. Estaba prohibido gozar de un estatus más elevado o disfrutar de más riquezas que otro. Las excavaciones arqueológicas han traído a la actualidad un extraño culto a los antepasados. El cráneo es separado del esqueleto, es tratado con cal y es enterrado bajo el suelo de la casa, generalmente bajo los cimientos, como si se quisiera marcar para siempre las propiedades de cada habitante. Varios expertos creen que en Catalhuyuk existía una verdadera religión, pero yo creo que es preferible afirmar que compartían un conjunto de creencias sobre el mundo. Creían que todos los aspectos de la vida diaria eran al mismo tiempo prácticos y simbólicos. Creían que los espíritus de los animales salvajes y de los antepasados estaban presentes en el día a día, y de esta forma, cuando entraban en su casa, también estaban entrando en la de sus antepasados. El hombre del Neolítico parece estar obsesionado con la muerte, hasta el punto de ornamentar los cráneos con yeso de color para reconstruir la cara del difunto, un ritual que encontramos extendido por gran parte de Oriente Próximo. Los habitantes se llevan incluso un cráneo a la tumba, como si fuera su bien más preciado. En Catalhuyuk, las sepulturas de los muertos se encuentran bajo el suelo de las casas. Vivían sobre los restos de sus antepasados. De hecho, dormían a pocos centímetros de unos cuerpos y huesos en descomposición, una proximidad con la muerte que, desde nuestro punto de vista, nos resulta muy extraña. Otro de los descubrimientos encontrados en Catalhuyuk es esta estatua de una mujer obesa con 2 leopardos a sus pies. En arqueología, esta estatua constituye un verdadero icono. No son pocos los que han visto en ella el culto a una diosa madre, la diosa de la fecundidad de la vida, una diosa madre que domina la naturaleza, una interpretación puesta en duda. Nuestras excavaciones no han revelado pruebas que justifiquen esta idea. Estamos de acuerdo en que la imagen de la mujer es importante, pero no reconocemos claramente a una madre ni a una diosa. Discernimos a una mujer poderosa que posee otros atributos. Si estudiamos todo el simbolismo de Catalhuyuk, lo que concluimos es que existe un vínculo muy estrecho entre las mujeres y la muerte. Las mujeres parecen ser las guardianas de los muertos, quienes se ocupan de cuidarlos. Sobre las caras interiores de las paredes de las casas encontramos dibujos. Animales salvajes como leopardos, buitres y, sobre todo, cabezas de toro con cuernos. Un universo simbólico para cazadores, no para granjeros. Una vez más, eso es lo que resulta sorprendente. Para muchos arqueólogos, un asentamiento de este tipo en el que había tantas bocas que alimentar necesitaba subsistir de la agricultura de forma obligada. Sin embargo, las excavaciones no son tan categóricas. Para Ian Hodder, los habitantes de Catalhuyuk consiguen vivir fundamentalmente de la caza y de la cosecha. En Catalhuyuk, aunque la domesticación es un hecho en varias regiones de Oriente Medio, las plantas y los animales domésticos desempeñan un rol menor. Esta sociedad continúa basándose en gran medida en los recursos salvajes. El cambio hacia la domesticación no es inmediato, sino que es un proceso gradual. La vida social en Catalhuyuk no gira en absoluto alrededor de las plantas y de los animales domésticos. El caso de Catalhuyuk es un claro ejemplo de que la agricultura se instauró de forma paulatina y nada brusca. Tranquilamente e inexorablemente, el hombre va cambiando su relación con la naturaleza. En este mundo en continua evolución, la agricultura irá emergiendo lentamente.
El recolector se convierte en sembrador. Un pequeño cambio que transformará el destino del hombre. Hace 9000 años, el número de habitantes no cesa de aumentar. Para alimentarse, a algunos se les ocurre echar un pulso a la naturaleza y deciden sembrar para recolectar más. Entonces empieza a multiplicarse el número de campos de trigo y de cebada. Son los comienzos de la agricultura. Ahora entendemos que el sedentarismo se instauró mucho antes que la domesticación. Ya no podemos afirmar que la domesticación de las plantas y de los animales diera pie al sedentarismo. El sedentarismo fue un proceso largo y lento. Creo que no es posible decir que se trató de algo inmediato, sino que fue un proceso largo. La conjunción aleatoria de una serie de elementos es lo que dio pie de forma inesperada a la agricultura. No surgió de manera voluntaria. ¿Es fácil conseguir que crezcan las gramíneas salvajes? Los arqueólogos llevan mucho tiempo intentando responder esta pregunta. El arqueobotánico George Wilcox ha querido comprobarlo personalmente en su laboratorio del CNRS en Francia. Algunos expertos decían que a los hombres del Neolítico les habría resultado complicado cultivar estas plantas, así que decidimos ir a Oriente Próximo para buscar granos de cereales salvajes y plantarlos aquí. De esta manera descubrimos que era muy fácil. Obtuvimos una buena producción, una buena germinación, nacían fácilmente. Curiosamente obtuvimos los mismos resultados que habríamos conseguido con plantas domésticas. Es decir, que cultivar estos cereales en el Neolítico no habría constituido ningún problema. No obstante, los inicios siempre son lentos. Será necesario que transcurran más de 1000 años antes de que se imponga la agricultura. Asistimos a una lenta mutación de las plantas. Empiezan a resultar más productivas. El tallo aumenta su dureza y soporta una mayor cantidad de granos. En los grandes sembrados se produce una selección, y es posible que ésta se haya realizado de forma inconsciente. El hombre se da cuenta de que algunas de las espigas no se abrían, es decir, que permanecían en el tallo y que eran capaces de resistir al viento. Entonces deciden replantar estas espigas en otro lugar y poco a poco se dan cuenta de que han seleccionado las espigas que presentaban una tendencia natural a la domesticación. Esto nos indica que el proceso fue muy largo. Los arqueólogos pueden seguir la lenta domesticación del trigo y de la cebada analizando los minúsculos granos fosilizados. No cabe duda de que todas las plantas de un sitio arqueológico se descomponen de forma natural. ¿Cómo podemos recuperar entonces los vestigios de plantas? Necesitamos encontrar plantas que se hayan quemado en una hoguera o que hayan ardido en el incendio de una casa. Al quedar carbonizadas ya no son atacadas por los microorganismos y se fosilizan. Esos vestigios carbonizados son nuestro objeto de estudio. Las plantas más fortalecidas son las que adoptan las poblaciones asentadas a lo largo del Éufrates. Para muchos pueblos que no conocen ni el trigo ni la cebada, esto significa la llegada de una nueva forma de vida. La domesticación de las plantas tendrá lugar en casi todo el planeta. Como si el cazador-recolector tuviera que atravesar obligatoriamente una fase evolutiva. La agricultura. El Neolítico tiene varias cunas en el mundo.
No es posible hablar de un único neolitismo en el mundo, puesto que hubo varias cunas, varias experiencias, unas independientes de las otras. En otras palabras, Oriente Próximo es la cuna más antigua que se conoce según los datos cronológicos que disponemos, pero no constituye la única experiencia. No debemos olvidar que este hecho tuvo lugar en muchos puntos del planeta, en unos entornos ecológicos distintos, y especialmente en unos entornos culturales diversos. El cultivo del trigo en el creciente fértil se extenderá por toda Europa y por la India. El arroz y el mijo a China. El maíz, las patatas y los pimientos a América. El sorgo a África. La banana a Nueva Guinea. Para cultivar la tierra, el hombre talará bosques y abrirá claros. Se dedica a fondo a cultivar su entorno. Asistimos también a los primeros ensayos de irrigación para hacer frente a las sequías, lo que facilita que la agricultura llegue a las zonas secas. Poco a poco los paisajes se van humanizando. La agricultura despierta los sentidos de los cazadores-recolectores. Nace entonces una economía más productiva con la que poder alimentar a más gente. Se produce una explosión demográfica. Con la agricultura es posible producir tanto como deseamos, lo que permite alimentar a todas las bocas hambrientas. Para cultivar la tierra es necesaria la mano de obra, por lo que interesa disponer del mayor número posible de brazos, así que el aumento en el número de habitantes resulta una ventaja. En aquellos días, criar a los niños resulta mucho más fácil porque es menos complicado alimentarlos. Saben que pueden alimentarlos y se reproducen fácilmente. Se pasa de unos cuantos millones de individuos a varias decenas de millones, lo que marca el inicio del gran crecimiento demográfico, fiel reflejo del éxito de la humanidad. Sin embargo, un mayor número de bocas que alimenta requiere un aumento en la producción de víveres. Tras las plantas, el hombre centra su atención en los animales. La cría, completamente fundamental en la agricultura, se irá imponiendo paulatinamente. Al parecer, la domesticación de los animales fue un hecho que llegó a Oriente Próximo más tarde que la domesticación de las plantas. Aproximadamente 1000 o 1500 años más tarde, lo que no es poco. Esto nos indica que quienes realizaron la domesticación animal en Oriente Próximo eran agricultores. El perro, el amigo más fiel del hombre, es el animal del cazador. El gato lo será del agricultor. Este felino no caza con el hombre.